Bueno, continuamos en Proyecto Federal. Vamos a hablar de economía y estamos con Mariano de Miguel. A ver, le preguntamos al diputado uno de los temas que está vinculado a los créditos hipotecarios para aclararse una cuestión técnica. Yo, obviamente, por deformación profesional, le hice recordar la 1050 sin ninguna intencionalidad política, pero fue lo que pasó, ¿no es cierto? El tema de que el capital iba variando permanentemente y la gente se encontraba en una situación agobiante y desesperante. ¿Qué ves de esta nueva línea de créditos hipotecarios y si puede haber riesgos relacionados con esto? Riesgos siempre hay en este tipo de créditos porque son a muy largo plazo y está el problema de qué parte es fija y qué parte es variable. Riesgo tanto para el que debe como para el acreedor. En la historia económica argentina los dos han sufrido, ¿no? Sí, porque es la historia a veces de quienes han endeudado y después no han podido pagar el crédito y también, en definitiva, de muchos que se han endeudado y finalmente con tasa fija 30 años y la inflación les ha pagado sola ese crédito. Yo me acuerdo alguna vez de un familiar mío que me contaba que el boleto de colectivo le costaba menos que la cuota. Sí. Ahí me parece que lo importante es que la ley sea lo suficientemente clara e identifique a quién va a beneficiar más. Por eso en este tipo de créditos, si vos ves la experiencia internacional, en general el Estado asume un costo grande, porque no se le puede pedir al acreedor Gustavo, que pone la plata en un banco, que financie una inversión de 30 años. Si el Estado puede pagar un costo adicional, ¿para qué? Porque básicamente a quién deben estar dirigidos esos créditos, a quienes más necesitan hacerse de la primera propiedad. Claro. Por eso yo creo, estoy de acuerdo con el hecho de tratar de incentivar la oferta de viviendas de alquiler al margen del crédito hipotecario, pero yo decía también hay que bajar la demanda de alquiler, es decir, darle cada vez más la posibilidad a la gente que acceda a su vivienda. Una pregunta que te baje la demanda, ¿no? En base a esto. A ver, el otro día dieron un informe donde decían que había mucha gente que en este momento, hay gente, mejor dicho, que por ahí tiene la capacidad económica de pagar la cuota, pero no poseen el capital de ahorro para poder tener la financiación del banco, es decir, de esos, depende de la propiedad, 200.000, 475.000 o lo que fuese. Si no lo tienen, entonces ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, de hecho, justamente, por eso yo sería bastante más agresivo, es decir, si el Estado se va a decidir en una política agresiva de dar vivienda a través de créditos hipotecarios, habría que avanzar incluso a priori y no ponerse un límite que sea el 70, el 80 o el 90, sino incluso hasta financiar el 100% de la propiedad, porque si vos revisás hacia atrás, uno de los problemas es que quienes más podían acceder a los créditos eran los que estaban en mejor condición para. Y esto, digo, vos venís de décadas donde el trabajador qué problema tenía, es decir, que el sistema financiero, el salario que le pedía para acceder a ese crédito era un salario muy por encima del que tenía el trabajador. Y a eso se le suma lo que vos bien decís, es decir, de que no te financiaban el 100% y la incertidumbre de cara a futuro. Me parece que igual estos créditos tienen algunas virtudes interesantes para dar certeza a quien toma el crédito en términos de algunos años de tasa fija y después cómo se van indexando, ¿no? Yo diría que es clave que la inflación no se desborde porque son créditos que con una inflación desbordada puede generar problema para el que lo paga, ¿no? O sea, la problemática, o sea, como analista vos la problemática la planteás en el manejo, ¿no?, de la inflación por parte del gobierno. Es que si te pones a pensar, ahí está una de las claves del éxito de este tipo de crédito, porque insisto, vos pegás un salto a 20, a 30 años, es decisivo que haya cierta certidumbre en el valor de la moneda y la inflación es un índice de ese problema. Porque ¿qué puede pasar dentro de 10 años? Vos decís, bueno, vengo bárbaro, la inflación viene controlada, viene todo bárbaro, y en 10 años viene, no sé, otro gobierno con otra ideología, con otra política económica diferente, y por ahí lo que vos podías pagar ya no lo podés seguir pagando. Porque son créditos entramos con temas jurídicos que te lo habrá comentado tu familiar, ¿no? Que ahí nació la teoría de la imprevisión, ¿no? Cuando, en el caso de que no puedan pagar la cuota para poder refinanciarla, ¿te acordás? Pues la teoría de la imprevisión, ¿no? Cuando las variables económicas cambian de tal manera que se hace, que lo castiga patrimonialmente. Pero cambiamos de tema. Vamos a hablar del informe que hizo Citra, ¿no? El Instituto... Sí, el Observatorio de Deuda de la UMED, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Bien. En ese informe, lo mencionamos en la apertura del programa, que en el primer trimestre el nivel de endeudamiento, ¿sí?, que se contrajo, el 40%, se fue en fuga de capitales. Sí, acá para hacer lo más pedagógico posible. Si por un lado está el endeudamiento, ¿no? Bien. Que este primer trimestre y lo que viene el año pasado, este gobierno se está endeudando fuerte, la verdad que todavía no es un problema si uno mira la foto, ya hemos hablado alguna vez que la película quizás es un poco más preocupante de cara a lo que viene. Lo preocupante, ¿dónde está? Que buena parte del endeudamiento del gobierno es endeudamiento con compromiso a pagar en una moneda que no imprime, dólares. ¿sabes? Sí. Ahora, esa deuda que entra está la discusión a qué se aplica. Yo siempre te he dado mi opinión que no estoy en contra del endeudamiento y digo, si vos a mí $1 me lo das
o me decís que el Estado se va a endeudar en $1 para sacar gas de vaca muerta, desarrollar las pymes, dar empleo y exportar, estoy de acuerdo. Si me decís que ese dólar viene para financiar el turismo en Europa de nosotros, no. Bien. Porque me parece que... Tiraste muchos conceptos. Dijiste un dato, el tema de financiar el turismo de los argentinos afuera, fue el primer dato que se dio a conocer que superó los gastos de los argentinos en el exterior a la inversión extranjera directa. Bueno, es que ahí está el punto. Digo, del año pasado, neto lo que se le pagó a los fondos buitres, técnicamente a los holdouts, ¿no? A los que quedaron afuera del canje, nos endeudamos en más o menos 25.000, 26.000 millones de dólares. Ahí depende cómo calcula, uno puede dar un poquito más, un poquito menos. De eso, una parte fue que el Banco Central tomó reservas internacionales. Es decir, bueno, por lo menos esa deuda no fue a producir y agregar valor, tampoco fue a financiar el turismo en el exterior, el Banco Central tiene esos dólares. Ahora, gran parte fue a déficit externo, no solo de turismo, de importaciones relativas a las exportaciones, sí, señor, y parte a fuga de capitales. Ahora, yo me imagino el televidente que dice, ¿qué quiere decir fuga de capitales? Es Gustavo, que tiene una plata en pesos, un capital en pesos, no lo invierte productivamente y está dudando si se compra una letra del Banco Central, un plazo fijo en el banco, o se compra dólares. Si te compras dólares, es lo que en la jerga se llama fugaste tu capital hacia el dólar. Otra moneda. Ese es el peor fin para el endeudamiento, porque es me endeudo con el extranjero o con alguien a pagarle en dólares y me da los dólares para dárselo a otro. Con tasa de interés. Con tasa de interés. Y es como si yo digo, Estado argentino o quien sea, me endeudo con fulano en el extranjero, me da los dólares y esos dólares se los doy a Gustavo que quiere cambiar pesos por dólares. O sea, te financio la fuga de capitales. El peor fin del endeudamiento es ese. Imagino que yo he charlado mucho con Ronaldo Bocco, que dirige el observatorio. Algunos detalles finos del informe no los vi, pero imagino que señalan eso. ¿Por qué? Justamente porque si el 40% del endeudamiento de esta primera parte del año fue a financiar la fuga de capitales, ahí evidentemente hay una luz, yo te diría, de amarilla a roja, que el gobierno tendría que atender eso. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que mover la política económica para que el endeudamiento, si va a existir, tenga un fin mucho más productivo de agregación de valor, que sería lo razonable, ¿no? ¿Cómo venimos económicamente, no? No, estadísticamente, en algunas variables claves estás mejor que el año pasado. ¿Por qué digo estadísticamente? Porque, qué sé yo, la economía está creciendo, este año va a crecer entre 1,7 y 2,3. Ahora, económicamente es un crecimiento que no te mueve el amperímetro. ¿Qué quiero decir con esto? Si la economía argentina crece menos del 3%, los pibes y los chicos y las chicas que se incorporan al mercado de trabajo ni siquiera los podés absorber solo por crecimiento poblacional. Entonces hay que crecer por encima del 3. Disculpa, ¿te puedo ahí justo que dijiste, hablaste de crecimiento? Yo ese crecimiento, ¿cuánto fue el valor que tiraste? ¿1,7, 2? Y la estimación que yo manejo, nuestros cálculos, que va a estar entre el 1,7 y 2,3 la economía va a crecer promedio este año. En ese rango, el sistema financiero se debe llevar aproximadamente casi un punto y el sector agropecuario otro punto. O sea que está concentrado en esos dos sectores. O sea, dos cosas. Uno es, en sí mismo no te mueve el amperímetro, aunque es mejor que el año pasado. Por eso digo, estadísticamente mejor, económicamente en la realidad no tanto. Y después viene la composición, es decir, la calidad de ese crecimiento que vos vas a eso, Gustavo. Hay sectores que le está yendo desde hace tiempo bastante bien, digo, el agropampeano, todos los sectores donde la demanda no es un problema, el contexto económico no es un problema. Y el Estado da incentivos regulatorios, fiscales, ahí la inversión fluye y va bien. En aquellos sectores, buena parte de la industria, la construcción, servicios, donde es clave el mercado, que haya demanda interna o externa, que tengas costos estructurales o no, ahí cambia y lo ves en la pequeña y mediana empresa. Se le combinaron costos que ya arrastran de años, crediticio, de logístico, de infraestructura, transporte, laborales, cambiarios. A eso se le sumó el año pasado una economía en recesión y ahora vos tenés que la economía repunte un poco, pero tenés otras señales en contra. Te suben la tasa de interés, lo cual te cuesta financiar el capital de trabajo, te aprecian el tipo de cambio, lo cual a ciertas economías, es decir, Argentina compitiendo con países limítrofes. Entonces vos vas a Mendoza y es increíble cómo pierden con Chile, vas a Posadas, es increíble cómo pierden con Brasil y con Paraguay. Es decir, hay un combo ahí complejo para resolver, entonces te diría, estadísticamente mejor, la inflación está mejor que el año pasado, hay varias cosas que estadísticamente está mejor, pero en términos reales me parece que todavía la economía sigue estancada, porque además si vos atendés a la calidad del crecimiento, no es que la mejora es para todos por igual, y los sectores que generan empleo, que en definitiva son, no sé si los más importantes, porque todos son importantes, pero los sectores que de alguna manera la industria, el comercio, la construcción, que te dan el indicador, o te darían el indicador de que la economía está saliendo de un escenario de estancamiento, eso no se está viendo. Pero vos ves, a ver, eso es lo que
uno a veces piensa, ¿no? Vos, por ejemplo, en un feriado, un fin de semana largo, que ves qué hace la gente. La ves que la gente viaja por el país, viaja al exterior aquellos que pueden, en algunos casos, viajar, o a veces comparativamente, porque los precios son muy parecidos, lo siguen haciendo. Es decir, entonces vos ves ese amperímetro, en cierta manera, por más que te cuides un poco en lo que vas a gastar, donde vos vas, pero la gente se mueve, o sea, en la cuestión de turismo, la gente se mueve. Vos salís y vas a los restaurantes y ves gente en los restaurantes. ¿Se entiende? Sí, eso sin duda. Lo que pasa es que ahí lo que hay que tratar de diferenciar, y para eso las estadísticas sirven, es el ejemplo concreto, a veces del entorno donde uno se mueve, y la estadística general. Si vos ves el resultado del consumo a nivel general, todavía está relativamente deprimido. Está deprimido y cayó. Entonces hay focos puntuales, yo coincido con vos, turismo puede ser uno. Sí. Y de hecho el turismo del extranjero es una expresión de eso. Es decir, hay un sector de la población que puede consumir. Exactamente. Ahora, tenés un grueso que le está costando básicamente, ¿por qué? Porque el año pasado, y lo que va de esto, el año pasado el salario cayó en promedio 6,3%. Sí, y en algunos sectores... el empleo también, 0,7, casi 1. Entonces, si te cae el empleo y te cae el salario, ahí tenés un montón de gente que explica por qué el consumo cae en general, a pesar de que vos encuentres esos focos que te llaman la atención, es decir, cómo puede estar la economía parada si veo el restaurante lleno. A ver, tengo dos preguntas relacionadas a eso. Uno micro y otro macro. El micro sería, cayó el consumo de leche, ¿sí? O sea que es un dato alarmante. Cayó el consumo de pan, otro dato alarmante. Y después, otro informe que se presentó que está relacionado con la caída del salario sobre, creo que cayó en 3 puntos, sobre el componente del Producto Bruto Interno. Bueno, que ahí algo que... Te relacioné el dato chiquitito para que la gente lo entienda, pan, leche, con el dato macro. Vamos a tomar algo que hablaban con el diputado. Uno dice, bueno, este año la inflación, la pauta del gobierno, en realidad fue la pauta de Pardal que se fue, sí, que el Banco Central la hereda, no la comparte, del 17% como techo. Eso no se va a cumplir de ninguna manera. El Fondo Monetario dijo 25,6. Sí, a mí igual tampoco que pasemos a confiar ahora mucho en la... No, nadie confía. Lo que estoy diciendo que se presume que el Fondo Monetario dice, lo pone en duda el Fondo Monetario. Va a ser probablemente un promedio de 22, 23%. Ahora decía el diputado con buen tino, decía, ojalá que lleguemos al 17 y 18, porque significaría que si las paritarias cierran en 20, 22, 23, mejora el poder adquisitivo del salario. Como la pauta no se va a cumplir, no va a mejorar mucho el poder adquisitivo del salario. Ahora, no es lo mismo, la inflación del 20, 22 es promedio. Ahora, para los hogares de menores ingresos, la inflación suele ser bastante más. ¿Por qué? Porque los hogares de menores ingresos gastan en pocas cosas: alimentos y bebidas, transporte, servicios públicos, energía, electricidad dentro de eso, gas, agua. Entonces, y decía bien el diputado, la inflación de estos últimos meses tiene que ver mucho con aumento de tarifas. Entonces, ese 20-22, capaz que para los sectores de menores ingresos es 27, 28. Y eso explica que los sectores de menos ingresos, entonces, más sufren el deterioro del consumo, y eso te explica que el consumo de leche te caiga. Bien, bien. ¿Y la participación de la masa salarial dentro del Producto Bruto Interno, ves como una señal de alerta? Mira, esa es una variable que interesa mucho. Vos sabés que yo trabajo mucho con el movimiento obrero. Obviamente a los trabajadores interesa, es decir, cuánto se lleva del total producido en un año, que es el famoso 50 y 50 que instaló el peronismo en su momento, el 50-50, digo, ¿no? Que en Estados Unidos, en Japón, en Francia llegó a ser el 70, 80 incluso en algún momento. Acá siempre se instaló el 50 y 50. Besamos el 50 en 3 momentos de nuestra historia del siglo pasado y lo que va de este. ¿Cuál? 55, sí, en el 74-75 sí, y en el 2015. Sí. Según estadísticas del propio INDEC actual, no estoy inventando yo. Sí, sí. Fue 51 y pico en el 2015, un poquito por abajo de 50 en el 55 y ahí un poquito por encima en el 75. No muchas veces. Que se reduzca, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos una pizza de 8 porciones, vos te comes 4, yo me como 4, ahora vas a tener 16 porciones, sí, vos comes 6 y yo como 10, digo, los dos estamos mejor porque comemos más porciones de pizza, pero yo estoy bastante mejor que vos porque aumenté la participación que tengo del total de la pizza. ¿Es un indicador bueno? Sí, pero con cuidado, porque yo te hago esta pregunta a vos. ¿Vos qué preferís? ¿Comerte 6 porciones de una pizza de 16 cuando comías 4 de 8 o comerte 4 de una pizza de 7? O sea, si comes 4 de una de 7, tenés más participación que si comes 6 de una de 16, pero comes menos. Sí, señor. Entonces el movimiento obrero en eso siempre es cauto, es decir, mejor mejorar la participación del salario en el producto,
pero que eso sea en línea con que a su vez cada vez comes más porciones de pizza, para decirlo en lenguaje llano. Qué bien que explicaste términos absolutos y términos relativos, ¿eh? Es que ahí está la disputa. Digamos. Yo le iba a decir, esperá que lo voy anotando y ya te digo la respuesta. Fíjate 4 escenarios. ¿Cuál es el mejor escenario para el movimiento obrero? Es comer cada vez más porciones de pizza y que además aumente la participación de la pizza que te llevas. Obviamente. El peor escenario es que las dos cosas vayan para atrás, el año pasado. En el medio hay escenarios alternativos donde no es tan fácil decidir. Yo diría que si a mí me decís, Mariano, ¿qué preferís? Primero, que mejore el poder adquisitivo de la gente. Es decir, que la cantidad de porciones de pizza que come crezcan. Si además puede mejorar la participación, fantástico. Mucho mejor. Muchísimas gracias, Mariano. Mariano. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos. Quédate acá en Proyecto Federal. Bueno, seguimos en Proyecto Federal. Qué programón que estamos teniendo el día de hoy. Es realmente impresionante. Vamos a hablar de salud ahora, ¿eh? Vamos a hablar de salud. Y los dos cometimos el error con Gustavo pensando que es la terminología correcta efisema. No, y es enfisema. Nos corrigió fuera de cámara. Y nos corrigió el doctor. Gracias, doctor. Siempre se aprende algo nuevo, ¿viste? EPOC. En la apertura dije, ¿lo podemos tener y no saberlo? Yo te hacía señas desde allá y te hacía gestos. Que sí. Que sí. Bueno, primero gracias, chicos, por favor, invitarme gracias. de nuevo. Me soportan, me siguen soportando. Y sí, lo podemos tener. Es mucha más gente que tiene enfisema o EPOC que no sabe que lo tiene, que es la que sabe. Apa, qué dato, ¿eh? ¿Y está ligado solamente a los que fuman o no? Mira, el 95% de los casos se da por el que fuma. Hay un porcentaje muy chiquito que es el enfisema hereditario por déficit de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina, y entonces eso es una enzima que balancea lo que el organismo se puede comer. De alguna, claro. Es muy burdo lo que estoy diciendo, pero para que lo entiendan. En el organismo hay enzimas que generan cosas y otras que destruyen. Estas enzimas, cuando falta la alfa-1, por herencia, eso ocurre que se produce enfisema. Aunque no fumes, aunque no tengas ningún otro riesgo. Por eso nosotros, a todos los pacientes que tienen enfisema, independientemente de la edad, le hacemos un dosaje de alfa-1 antitripsina, que es muy fácil, se hace con una gotita de sangre, un pinchacito, y podemos tener el diagnóstico ese. Claro, la mayor porcentaje es por el fumar y otras veces es por ambientes contaminados, con humo, con... Los síntomas del enfisema, como una persona, vos dijiste, bueno, la mayoría lo tiene y no lo sabe. ¿Cómo puede detectar una señal que tenga para poder...? El más común, que la gente lo atribuye a, mire doctor, yo me fatigo, subo la escalera, o corro el colectivo, pero ¿sabe qué pasa? Estoy más gordo, estoy más viejo. La fatiga. Claro, el más común es la fatiga. Bien. La tos, la expectoración. Pero si es un deportista, ¿puede sentirlo en la fatiga o lo siente por otro lado el enfisema? No, lo va a sentir por la fatiga. Ah, por la fatiga. Lo va a sentir por la... es decir, si es un tipo que hace deporte... si el tipo hace deporte y empieza a notar que rinde menos, se empieza a cansar más rápido, empieza a tener menos rendimiento. Bueno, entonces... ahí puede ser. Ahí puede ser. ¿Es una enfermedad crónica o es curable? No, no es curable. Te lo explico muy simple, chicos. Sí. Chicos, somos todos. Sí. ¿No? Lo explico muy simple. Imagínate al pulmón como una esponja vegetal. ¿Viste las esponjas vegetales, esas larguitas que hay? Sí. Bueno, el pulmón es eso. O sea, los agujeritos que tienen, por supuesto que mucho más chiquitos, son los alvéolos. Las paredes son las paredes de los alvéolos. Si vos agarrás una unidad, 1 centímetro cúbico de pulmón o de esponja, tiene una determinada cantidad de alvéolos por centímetro cúbico. Cuando esos tabiques se van rompiendo, de 2 hace 1, perdón.
De 2 alvéolos haces 1. Y después de 3 alvéolos haces 1, porque se van rompiendo las paredes. Técnicamente sería la pérdida de unidades funcionales por pérdida de unidad de volumen. ¿Qué quiere decir? Que cada vez tenés menos alvéolos para que funcionen, para que el oxígeno que entra en el aire pase a la sangre. En definitiva, ¿puedo retraducirlo para el que no se va tiene rompiendo, formación médica? La esponja vegetal Sí, por dentro termina siendo un globo. Los filtros empiezan a perderse. Los filtros no, sino las unidades que hacen que el oxígeno pase del alvéolo a la sangre, por donde por la pared alveolar pasan arterias y venas, o capilares, que son arterias y venas muy finitas, muy chiquititas, para que el oxígeno pase del alvéolo a la sangre. Cuando se rompe esa pared, no hay forma de pasarlo. Bien. Acá estamos viendo fumadores, pregunta que hizo él. Otra que vimos es el smog en las ciudades y demás. Sí. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que detectar que en un ambiente laboral estamos contrayéndolo? Y bueno, depende cómo sea el ambiente laboral. O sea, se aconseja que tengan buena ventilación, lugares o extractores de aire donde se ventile correctamente, donde no haya... Es una imagen de una fábrica. Claro, esa es una imagen de una fábrica. Bueno, todo eso, toda esa contaminación... La ciudad, ahí. Bueno, vos las horas pico. A ver, si vos viajás a México DF o a Santiago de Chile, que son las 2 ciudades más, que están vestidas en un pozo, son las 2 ciudades más contaminadas del planeta, lo que vas a ver desde arriba del avión no son nubes, es el smog. Es el smog, claro. ¿Hay mayor prevalencia de POC? Y ahí, paradójicamente, hay un trabajo que se hizo que se llama Estudio Platino, que se usa sobre 5 ciudades de Latinoamérica, y una de esas fue México DF, y paradójicamente el lugar donde menor prevalencia de POC hubo fue en México DF, y en el lugar donde mayor prevalencia hubo fue en la ciudad de Montevideo. Se puede discutir si está bien o está mal, no importa. La ciudad de Montevideo se asemeja mucho más a la cantidad de pacientes con EPOC que existen en la población general, que es más o menos el 20%. O sea, de 100 tipos que fuman, 20 se enferman. Bueno, pregunta, porque nos queda un minutito. Pregunta, para que esté atento, ahí dice la pucha, no se cura, pero se puede mejorar, mejorar la calidad de vida. Primera pregunta. ¿Podés reanudar una vida normal? Totalmente. Ah, bien. O sea, depende también del nivel de dónde lo encontraste. Porque si vos el enfisema lo encontrás en una etapa muy avanzada, bueno, ya es más difícil. Pero si vos, fumador, que tenés algún pequeño síntoma, tos, expectoración, un poco de fatiga, vas a ver al neumonólogo. El neumonólogo te hace un estudio simplísimo, que es una espirometría. Sí. No te pinchan, no te duele, no te hace nada. Tenés que tomar aire y soplar en un aparatito que se llama espirómetro. Ahí te hace el diagnóstico. Bien, clarísimo. Y Carlos. Ya está. Es muy fácil la cosa. Claro, No es difícil, no es complicada. El enfisema no se va a curar, pero se puede tratar perfectamente y el paciente se puede insertar en la vida laboral perfectamente. Y lo más importante es que tiene que dejar de fumar. Carlos, muchísimas gracias, chicos. Muy amables por haber venido. Le propongo, un segundito, Carlos, un segundito. Le propongo a todos ustedes un pequeño corte y vamos al último bloque. Bueno, ya estamos en el último bloque del programa y tenés para presentar un tema de una nota. A ver, contame. Exactamente, Gustavo. Bueno, nosotros nos despedimos, pero ustedes se van a quedar con las palabras de Eduardo Julio, secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, que te va a contar absolutamente todo lo que querés y necesitas saber sobre el tema de paritarias, en este caso para los trabajadores de farmacia. Nos vemos la semana que viene. Sí, señor. Chau, chau, hasta la semana que viene. Bueno, nosotros comenzamos allá por el mes de enero la primera reunión con los empresarios, donde le planteamos que se hacía necesario dentro del panorama político del país de empezar a charlar sobre el tema de la nueva recomposición salarial,
ya que había cambiado el escenario político en el país, cuando el gobierno manifestaba un techo del 17-18%, nosotros planteábamos ya en la revista que salió en el Congreso, en octubre, que el panorama paritario iba a ser difícil para este año, y donde nosotros estimábamos que la inflación iba a rondar por encima del 25%. En ese interín firmó Bancario, que firmó el 24%, y nosotros decíamos también en ese artículo de la revista que para nosotros tampoco el techo era el 24%. Bueno, y fuimos teniendo reuniones durante el mes de marzo, y en la primera semana de abril logramos el acuerdo salarial, que se separan dos tramos, un semestre con un monto que oscila el 12,5%, y en el segundo semestre el otro 12,5%, que en montos no remunerativos que se incorporan al final. Lo que sí, el 25% del segundo semestre, que es a partir de noviembre, el trabajador ya lo tiene en el bolsillo, ¿no? Y hemos logrado algunas sumas extraordinarias, una para agosto de 1.000 pesos y otra para enero del 18 de 1.000 pesos. Y como nosotros en el acuerdo anterior habíamos firmado el 36, y algo de aumento salarial, el anterior, de recomposición salarial, agregamos esos 5 puntos que nos faltaban para llegar al 41, al 40,5, que fue la inflación, ¿no? Y bueno, lo pudimos cerrar. La verdad que tenemos que reconocer que los sectores empresarios han entendido la situación, sin esto dejar de manifestar también que los medicamentos en el año anterior aumentó alrededor de un 145% los productos de mayor salida. Así que en promedio, ¿no? Lo firmamos, ya está distribuido en todas las organizaciones de base alcanzándosela a cada uno de los trabajadores, y también a los estudios y a las farmacias, ¿no? ¿Algún comentario más respecto de la metodología? O sea, ¿va a ser progresivo mes a mes o directamente se aplica a partir de qué mes? Se empieza estos puntos que nosotros habíamos perdido el acuerdo anterior, hay un monto en abril, y a partir de mayo empieza el acuerdo, donde en el caso de la categoría de personal en gestión, que siempre es la que nosotros tomamos como testigo, empiezan a cobrar a partir de mayo 2.018,70, y a partir de noviembre pasan a cobrar 4.038,40, con estos montos entre medio por única vez. Y lo otro que hemos dejado plasmado en el acuerdo también es una cláusula donde si la inflación superara el 25%, automáticamente nosotros nos estaríamos sentando con los sectores empresarios a recomponer lo que supere el 25%.